Dios que hemos ganado una vez más esa batalla, amén, hemos obtenido esa victoria a través de la alabanza. ¿Cuántos se han sentido libres? Qué bendición, amén. Bueno, qué bendición que pueda estar en este lugar ayudando a nuestro pastor que se encuentra un poco delicado de salud. Seguiremos en oración para que su visión física sea restaurada, amén. Bueno, yo los invito a estar de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque usted ha venido. Dios bendiga a nuestro hermano Fabio, que lo veo por acá, a todos los hermanos que usted viene, tal vez aquellos que vienen por segunda o tercera vez o que continuamente vienen. Vamos a abrir en el libro de Jeremías, capítulo 18. Es una escritura muy conocida por ustedes, por el pueblo del nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos invocada, sobre nosotros está invocado el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio. 18. Gloria a Dios. Jeremías 18. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como a este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Usted puede abrir rápidamente Mateo 12, 20. Gloria al nombre del Señor. Mateo 12, 20 rápidamente. Aleluya, gloria a su santo nombre. Dice la palabra del Señor: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Puede estar sentado en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero predicar en esta hora de la mañana bajo el título: quiébrame y vuélveme a ser. Quiébrame y vuélveme a ser. Dice la palabra del Señor Jesús: lo quebrado es aquello que ha sido rompido con fuerza, producto de algún golpe. Cuando algo se quiebra, su forma original se pierde, se deshonra, se desborona, se vuelve inservible. Y cada vez que nosotros encontramos un elemento que ha sido quebrado, que ha sido usado, pero que ya no tiene su estado original, nosotros tenemos una actitud de desechar lo que ha sido quebrado. Y en ocasiones, cuando algo se quiebra, cuesta la pérdida de un valor. Cuando a usted se le quebró algo que le costó algo, pues va a tener un valor, va a tener algo que usted le sentía por eso. Tenía tal vez un sentimiento, algo emocional, y usted dijo: wow, se me quebró esto que tanto luché por alcanzarlo, tanto luché por adquirirlo y se me quebró. Y aquello que se quiebra produce desmotivación, produce tristeza, produce dolor, produce llanto, produce muchas cosas, muchas reacciones de acuerdo a qué tipo de cosas se ha quebrado. Y quebrar es simplemente el resultado de una mala decisión o de una mala acción. ¿Cuántos en algún momento hemos tenido que quebrar recuerdos del pasado doloroso? ¿Cuántos hemos quebrado actitudes en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos quebrado sentimientos en nuestra vida? A muchos, probablemente teniendo un vaso de vidrio en su mano, se le ha soltado y se le ha quebrado y se ha hecho polvo ese vidrio. ¿A cuántos en su vida en algún momento han desechado lo quebrado? Eso ya no sirve. Nosotros, cuando vemos algo quebrado, decimos: eso es desagradable, bótenlo a la basura. Es algo que ya no me interesa. Ya no puedo hacer nada por eso, porque ya se quebró. ¿Ya qué puedo hacer? Ya que puedo, ni siquiera un milagro puede hacer esa restauración. Y si hiciéramos un recuento en nuestra vida, desde el día en que Dios nos trajo a este mundo, y comenzáramos a recordar todo lo que yo he rompido y todo lo que yo he desechado, esa lista sería muy grande, sería demasiado grande, demasiado aquellas cosas que yo deseché, aquellas cosas que no me edificaban. Amén. Pero preguntémonos cuántas de esas cosas que yo deseché las volví a restaurar, las volví a tomar, las volví a edificar. ¿Cuántas volvieron a su estado original? Creo que ninguna, la lista sería mínima. Ahora, ¿cuántas veces Dios no nos ha quebrado, pero nunca nos ha desechado? Amén. Y pienso que son más las veces que Dios nos restaura que nos quiebra. Dios, es por eso que tengo que decir que mi Dios es alguien que sí vuelve a hacer las cosas a su estado original. Usted quiebra algo y usted lo desecha, pero cuando Dios quiebra, no lo desecha, Dios lo levanta y lo restaura. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Nuestro Dios quiebra pero no desecha. Y Él a lo desechado le dice: ¿sabes qué? Está desechado por el mundo, está desechado por el diablo, está desechado por la circunstancia, por la situación, pues yo te vuelvo a hacer.
Amén. Y ese texto que acabamos de leer, a Jeremías, un profeta, Dios le informó que había llegado el momento en ese lugar de juzgar al pueblo de Israel. Jeremías debía exhortar al pueblo de Israel al arrepentimiento, cuando él sabía que ese pueblo no le iba a escuchar. Dice la Biblia que Jehová no podía permitir que su pueblo viviera más en pecado. Por eso envió mensajeros para advertirles del juicio inminente. A pesar de ello, siguieron realizando sus huecas ceremonias ajenos a Dios. Pero en su misericordia el Señor le dio una última oportunidad para arrepentirse. Dios es un Dios de oportunidades. Jeremías era descendiente de la familia de Leví y servía al sacerdocio. Nació en una ciudad llamada Anatot, a menos de 5 kilómetros de Jerusalén. Y desde su niñez conocía bien la ciudad y sabía lo que sucedía en ella. El trono de Israel había sido ocupado sucesivamente por reyes, pero muchos de los reyes eran rebeldes, ajenos, alejados de Dios. Y los habitantes de esos reyes, aquellas ciudades, ellos seguían el ejemplo de los reyes. Y el Señor a Jeremías lo llamó aproximadamente cuando tenía 20 años, demasiado joven para ser un profeta. Pero a pesar de las dificultades tuvo que encarar y pararse a un pueblo de dura cerviz. Y le sirvió al Señor por más de 40 años. Y en sus escritos se presenta como un ser humano imperfecto, como usted y como yo. Encontramos que él tenía que luchar contra sí mismo, porque un momento que no quería hablarle al pueblo, un momento que no quería exhortar al pueblo, un momento que no quería hablar la verdad, pero siempre venía el fuego abrasador sobre él y lo restauraba y lo activaba de nuevo para hablar de su palabra. Y es posible que la tarea de Jeremías, siendo tan joven para estar frente a un pueblo mayor que ellos, frente a un pueblo mayor que él, frente a un pueblo de judíos, de escribas, tal vez de fariseos, él tenía que pararse como joven y decirle que se arrepintieran de sus pecados. Un pueblo que por muchos años fue rebelde al llamado de Dios, que fue rescatado de Egipto, guiado por un desierto, viendo la gloria de Dios a través de una nube sobre ellos, a través de una columna de fuego sobre ellos, comiendo maná en el desierto, comiendo codornices, tomando agua de la roca por muchos años. Jeremías estaba frente a ese pueblo. Luego quiso que ese mismo pueblo quiso ser como las otras naciones, y Dios le proveyó un rey llamado Saúl, que él lo obedeció y Dios lo desechó. Y la época de la monarquía del pueblo de Israel después de Salomón fue muy corrupta. Algunos reyes y sus conductas se fueron hacia la idolatría, y eso provocó la ira de Dios. Y fue por eso que Dios, para darle la oportunidad a ese pueblo, levantaba profetas como Jeremías para advertirles y anunciarles que lo que estaba haciendo estaba muy mal y que era abominable a la presencia de Dios. Ahora en el capítulo 18 Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero para que mires el proceso del barro. Quiero que vayas y examines cómo es que trabaja el barro, el alfarero, porque así quiero que le digas al pueblo de Israel, porque como yo hago con el barro, como el alfarero hace con el barro, yo haré con la casa de Israel. Aleluya. Y el pueblo de Israel representa a la iglesia. Todo sucedió para darnos ejemplo. Es decir, que cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, que tal vez hemos sido también sacados del pueblo de Egipto que representa al mundo. Hemos sido bautizados en el mar que representa el bautismo en el nombre de Jesús. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo, que también es la nube que ellos tuvieron. Aleluya. Y Dios en este tiempo también se halla levantando profetas de Dios, hombres de Dios, jóvenes de Dios, que se paren delante de un pueblo a anunciar lo que Dios está queriendo en este tiempo. Aleluya. Y Dios está diciendo: ¿sabes qué, Jeremías? Vaya a la casa del alfarero y observe el proceso del barro. Quiero hablarles por unos minutos sobre el proceso del barro. El barro es una tierra húmeda que se extrae de la veta de la tierra de la montaña. Esta tierra se obtiene de las denominadas tierras arcillosas. Desde los tiempos más remotos, los alfareros han confeccionado todo tipo de objetos a partir del barro, destinados a facilitar la vida cotidiana para el almacenamiento de productos, para la construcción y como objetos decorativos. El barro nos representa también a nosotros, porque hemos sido nosotros formados del polvo de la tierra, del barro de la tierra, diseñados por las manos más poderosas, el mejor diseñador que existe en el mundo entero y en el universo. Diga usted: es la mejor obra de arte de Dios. El Señor dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase, sepárese las aguas de la tierra, y Él todo lo hizo así. Pero cuando te fue a hacer a ti, nos fue a hacer a nosotros o al hombre en general, dijo: voy a hacerlo con mis propias manos. Somos su obra preferida. Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda que al polvo volveremos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él quiere formar una vasija en sus manos. ¿Cómo desea Él formarla? Él quiere formar una vasija ¿será para algo decorativo nomás? ¿Será una vasija como un objeto simple y sencillo allí?
No, Él quiere formar una vasija para depositar un aceite y usarla poderosamente para servirle a Él, para cumplir ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando Jeremías entró a la casa del alfarero, lo primero que él vio en la casa del alfarero, el primer proceso que se llama balancear el barro. El barro, inicialmente cuando el alfarero lo tiene, él lo pone sobre la rueda, pone el barro sobre la rueda, y lo primero que él hace es balancear el barro, es decir, como moldearlo para que pueda comenzar a darle forma. El barro comienza a girar en la rueda, y el alfarero comienza a presionar el barro por un lado o por el otro, porque el barro tiene que llegar a un punto firme, debe llegar a una forma correcta, a algo establecido, a algo balanceado. El barro debe estar equilibrado en ese momento. Y eso es precisamente lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Estar en la rueda del taller de alfarería llamado Jesús y comenzar a sentarnos sobre la rueda, amasando nuestras actitudes, amasando nuestro temperamento, amasando nuestro carácter, creando un punto de equilibrio donde te puedas tú descansar en las manos del alfarero. Yo sé que no nos gusta a veces cuando Dios está como balanceándonos. Yo sé que no nos gusta cuando Dios está formando nuestro carácter. Así que cuando te sientas incómodo en tu vida en algo espiritual, como que no encuadras en algún lugar, en alguna actividad, como que no puedes cumplir el mandamiento que Dios está diciendo y nada te sale como desearía, es posible que nos hallemos desequilibrados. Es posible que nos hallemos fuera, desalineados de las manos del alfarero. A través de muchos quisiéramos, a través de muchas cosas nosotros no quisiéramos estar en eso, pero tal vez muchos llevan años en el evangelio y tal vez aún se sienten así. No creces espiritualmente, no tienes el milagro que deseas, estás orando mucho tiempo por algo que deseas y no lo obtienes. No llegas al nivel espiritual que deseas, no puedes alcanzar lo que deseas. Tal vez su vida se haya desequilibrada. Tal vez no estás en la rueda del alfarero. Tal vez él te quiere amasar, pero tú te quieres salir. No, Señor, eso duele mucho. Esa palabra es muy dura. Yo no soy capaz de obedecerla. Quiero decirle, no se salga de la rueda ni las manos del alfarero. Ojalá alguien que se siente que está fuera hoy en día de la rueda del alfarero diga, Señor, heme aquí, quiebrame hoy. Vuélveme a hacer, amasa mi vida de nuevo. Pon en mí ese mismo sentir de búsqueda intensa. Pon en mí otra vez buscar ser amasado al propósito tuyo y no al mío. Pon en mí el sentir otra vez el orar, el sentir otra vez el ayunar, el sentir el buscar vivir en santidad, el sentir de buscar la llenura del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a rechazar toda obra de la carne, a buscar un equilibrio en mi vida espiritual. Hay muchos creyentes desequilibrados actualmente. Ya no desean congregarse, ya no desean orar, ya no desean ayunar, ya no desean leer la Biblia, ya no desean servir a Dios, ya no desean testificar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Aquellas personas que se hallan cautivas por el pecado, y es posible que estén fuera de la rueda. Nos hemos salido de la rueda, porque cuando ya no existen esos deseos es porque nos hemos salido de la rueda. Aleluya. El segundo proceso que vio Jeremías fue que cuando el barro ya se logra equilibrar, en ese momento Jeremías ve cómo el barro comienza a ser abierto en el centro. Este proceso del barro es abierto suavemente en la parte central, donde atraviesan los dedos pulgares suavemente hasta lograr una abertura donde se echan gotas de agua que hacen un centro en el bloque del barro ya amasado y se vuelve sensible para comenzar a darle forma internamente al barro, a la vasija. Yo quiero que usted se imagine que está viendo como Jeremías allá tiene el barro y él comienza a abrirlo, y comienza con unas gotitas de agua en el centro y ya se vuelve más sensible el barro. Ese es el proceso más hermoso de nuestra vida, cuando el poder de su presencia comienza a entrar al corazón. Cuando comienzan a entrar esas aguas vivas, cuando comienza el Señor a ministrar con su mano poderosa, ya uno se vuelve sensible, obedece más cuando tiene la presencia de Dios, se humilla más cuando tiene la presencia de Dios, y Dios comienza a meter sus pulgares en nosotros, esa mano de alfarería, porque es la presencia de Dios. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Que Dios comienza a crear un cambio interno primero y luego se exterioriza. Y ojalá que alguien en esta mañana diga, Señor, de nuevo pon tus pulgares en mi corazón y deja entrar esa agua viva, o no solo esa agua viva, sino ríos de agua viva corriendo dentro de mí. Alguien dile gloria a Dios. Dile ese aplauso al Señor. Sin la presencia de Dios no vamos a ser sensibles, sino todo el tiempo nos van a mantener amasando. Pero cuando Él viene y rocea su presencia, cuando Él abre mi corazón,
oración, Él comienza a formar ahí sí la vasija, porque la vasija comienza, el barro comienza a ser más sensibles. Y en ocasiones me pregunto cómo un creyente puede vivir sin la presencia de Dios, cómo alguien puede ser instruido y convencido sin la presencia de Dios en su vida, cómo alguien puede dejar a un lado el agua que sacia el alma. Es eso que le da vitalidad al alma, no a su carne, porque la carne no quiere nada. Pero cuando el alma comienza a clamar dentro de nosotros, a decir: mi alma tiene sed, aleluya, mi alma tiene sed del Dios vivo, esa alma comienza a clamar. Es porque Dios está listando su mano de alfarería y está comenzando a gotear, aleluya, internamente, a saciar la sed del alma. Cuando ya él comienza a formar un cilindro, no una vasija, sino un cilindro de barro. El siguiente proceso que vio Jeremías cuando entró a casa del alfarero fue cuando el barro comienza a formar a formarse, a ser como una vasija y a levantarse. Porque el barro por el momento se halla como una vasija muy pequeña y él comienza a levantarse. No sé si hay una imagen, casi no se ve. Y él comienza a levantarse y se forma un cilindro pero de barro. Comienza Dios ya a crear un punto de crecimiento en la vasija. Y es que Dios no nos ha diseñado para estar enanos espiritualmente. Dios no nos ha diseñado para quedarnos siempre enanos en la oración, enanos en la alabanza o enanos en vivir en santidad. No, Dios nos ha diseñado para darnos crecimiento, para levantarnos. Y Él comienza a levantarnos, pero cuando nos levanta, ahí es donde tenemos que nosotros humillarnos. Cuando Él comienza a levantarnos, entonces yo comienzo a humillarme. Cuando Él comienza a levantarme, Él comienza a darme un liderazgo. Cuando Él comienza a levantarme, Él comienza a darme un ministerio. Cuando Él comienza a levantarme, Él comienza a darme algo para evangelizar, para servir a Dios. Me instruye en la enseñanza. Dios me da crecimiento. Pero es necesario que nunca olvidemos quién es el que me ha traído hasta aquí en algún punto de nuestra vida. Quién es el que me ha dado ese ministerio. Quién es el que me ha dado ese don. Quién es el que me ha dado ese talento. Porque Dios te dice: yo te formo, yo te doy crecimiento, pero si quiero, te quiero de nuevo. Ese aplauso a Jesús. Aleluya. Así que la única forma de tener crecimiento en nuestras vidas, en las diferentes áreas de nuestra vida espiritual, económica, familiar, laboral, profesional, es en las manos del alfarero. Aleluya. Cuando ya tiene la vasija, cuando ya tiene el cilindro, Él forma, ahora sí le da forma a una vasija. Luego que el barro posee esa forma de cilindro de barro, el alfarero comienza a girar la rueda. Y ¿saben? Ese es el punto más sensible. El alfarero tiene que tener mucha delicadeza, porque si gira muy rápido la rueda, se le puede echar a perder todo su trabajo. El cuerpo de la vasija, ahora, ya que es una vasija, él comienza a hacer algo decorativo. Comienza a darle diseños, estampados externos que la hacen atractiva, que la hacen usable. Y la única forma de que mi vida sea decorada, que tenga una verdadera forma, que tenga un verdadero propósito, es solamente cuando estoy siendo formado por el Señor. Y la Biblia dice que Él me hizo a su imagen y semejanza. Es decir, que yo me convierto en portador de la imagen del único y sabio Dios, cuyo nombre es Jesús. Oh, aleluya. Él comienza a hacer estampados, Él comienza a decorarme, a darme gracia, a darme una apariencia diferente, porque soy portador de su imagen. Aleluya. Él comienza cuando nosotros llegamos aquí a esta iglesia, comenzamos siendo formados, comenzamos siendo bautizados, comenzamos siendo llenos de su espíritu, y comienza Él darnos la oportunidad de ser útiles en su obra, pero también con la oportunidad de ser quebrados por su misma mano. Ahora que ella termina el proceso del barro, en ocasiones que ya estamos equilibrados, que ya hemos sido formados por algo en crecimiento del Señor, que ya hemos sido llenados con su poder sobrenatural, Él habita dentro de mí, ya estoy congregado, ya tengo una madurez espiritual, ya nada me mueve, ya estoy orando mejor, ya estoy leyendo la palabra, estoy obedeciendo a mi pastor, a mis padres, ahora sí estoy bien, aleluya, yo soy portador de la imagen de Dios. Oh, aleluya. La pregunta en esta mañana: ¿por qué si ya estoy así? ¿Por qué el Señor me vuelve a quebrar? ¿Sabe qué dice Jeremías 18:4? La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Note que la Biblia dice que no fue el alfarero, sino la vasija se echó a perder. Es posible que se haya echado a perder producto de que se salió de la rueda, se desequilibró nuevamente. Es posible que se haya agrietado en su parte final, en su proceso final. ¿Sabe algo? Si analizamos este contexto, el Señor quiebra la vida de uno producto de que no hacemos su voluntad. No estamos sobre la rueda, no estamos sobre su propósito, no estamos conectados a su llamado.
Israel había pecado y sus caminos eran torcidos, sus obras eran malas, y por eso el Señor le dijo: así no me sirve Israel. Así como el alfarero hace con el barro, necesito yo otra vez Israel. ¿Cuántas veces tengo que quebrarte de nuevo? ¿Cuántas veces, Israel? Y es posible que estemos en un punto de nuestra vida como hijos de Dios, que nos hallamos desalineados al propósito, nos hallamos saliéndonos de la rueda. Aquellos que han dejado su vida pasada, sus malas convicciones, sus malas obras a eso, Dios quebró todo eso. Pero hay momentos que queremos volver a edificar lo que quebramos. Miren, el mundo desecha lo quebrado y queda en una condición inservible. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos quiebra, pero Él nos vuelve a hacer. Y no solo eso, nos hace mejor como a Él le parece. Dígame, hace mejor. Así que, hermanos, si Dios nos quiebra es porque quiere hacernos mejor. Y si sientes que alguna circunstancia familiar, matrimonial, laboral se ha deteriorado, sientes que ya no hay esperanza, que sientes que ya todo está quebrado, que ya no me puedo levantar de esta condición, que ya no puedo volver al nivel que estaba antes, Dios te dice en esta mañana: yo te vuelvo a hacer. Denle ese aplauso al Señor. Y ese a veces ha sido el problema, ese problema, esa circunstancia, esa debilidad espiritual, es el proceso por el cual te estoy pasando, dice el Señor, para mantenerte en mi rueda. Pero no que salgas de mi rueda. Es muy difícil aquí, hermanos que llevan muchos años, y tal vez muchas veces se han querido salir de la rueda del alfarero, pero Dios los ha mantenido en la rueda, proceso tras proceso, amasándonos. Porque cada vez que nosotros nos salimos de la rueda del alfarero, comenzamos a solucionar todo con nuestras propias manos, a creernos que somos verdaderamente suficientemente sabios, inteligentes, tengo carisma, tengo talento, tengo todo para poder solucionar lo mío a mi propia manera. Y ese es el problema hoy en día, salirse de la rueda. ¿Cuántos se han salido de la rueda? Esta iglesia ya ha quedado pequeña porque muchos se han salido de la rueda, porque cada vez que viene el proceso, esto es muy duro, yo me salgo de la rueda. Cada vez que viene la prueba, esto es muy duro, yo me salgo de la rueda. Y lo único que quiere el Señor es comenzar a darle crecimiento. Lo único que quiere el Señor es conectarlo con cosas mejores. Lo único que quiere el Señor es probar tu fe. Dios no es un Dios que te va a juzgar, Dios no es un Dios que te va a quebrar por quebrarte. No, Dios te quiebra porque te quiere hacer mejor. Y yo no sé usted, pero yo deseo continuamente quedarme en la rueda del alfarero que salirme de ella. Porque es que en la rueda del alfarero tengo equilibrio para mi vida, en la rueda del alfarero tengo sanidad para mi vida, en la rueda del alfarero tengo sentido en mi vida, hay crecimiento en mi vida. Ahora cuando Él termina de hacernos y estamos hechas unas vasijas de barro, ya las vasijas en la Biblia se usan mucho, especialmente la Biblia habla de muchas veces cómo las vasijas se usaban. No eran objetos decorativos allí, no. Las vasijas de barro eran utilizadas para depositar la sangre del cordero. Cuando el animal había sido espiado por el pecado del pueblo, esa vasija, después de que tomaba esa sangre, echaba a depositar esa sangre, ya esa vasija se quebraba, pero era usada. Eran usadas también para depositar el vino. Los profetas y los reyes cargaban una vasija con ese líquido. La vasija fue usada para mostrar y ver un milagro en los tiempos de Elías, cuando se hallaban profetizando a la viuda de Sarepta y ella no tenía que comer, pero él le dio instrucciones claras de que priorizara la comida del profeta. Y luego dice la escritura que le daría la harina y que el aceite en la vasija no escasearía. Aleluya. Ahora no sé qué tipo de vasija deseo ser usted, iglesia del Señor Jesucristo, pero el deseo de Dios es usarlo para depositar algo poderoso en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Sea el vino, sea el aceite, que son tipos del Espíritu Santo de Dios. Él quiere depositarlos. Cuando alguien se convierte en una vasija útil, llena del aceite del Señor, no hay nadie que lo detenga, no hay circunstancia que lo detenga, no hay crítica que lo detenga, no hay nada que lo detenga, porque dice: yo soy una vasija llena del aceite, usada en las manos del Señor, nadie me va a detener, nadie me va a detener. Aleluya. Ojalá alguien en esta mañana dijera: Señor, heme aquí, yo soy una vasija en tus manos, útil, Señor, para ganar almas, útil para liderar, Señor Jesucristo, útil para cantar, Señor, útil para liderar un grupo de células, pero quiero ser una vasija, no como un objeto decorativo, quiero ser una vasija útil en sus manos. Aleluya. Santo el Señor Jesucristo. Yo sé que Gloria a Dios. voy a terminar con esto. En nuestra vida, cuando comenzamos, leímos Mateo. Leímos Mateo 12:20.
Y ahí habla del pábilo. Cuando nosotros decidimos llegar a este camino, nos convertimos en luz en medio de las tinieblas. Ya no andamos como los gentiles, dice la Biblia, que andan en la vanidad de su mente, que ya hemos nacido de agua y del Espíritu, hemos sido renovados, hemos sido justificados, hemos sido lavados por el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero en ocasiones estaremos en procesos espirituales mayores que nos ayudarán a alcanzar un destino en Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que iremos como la luz de la aurora. Lógicamente es el clima, como la luz de la aurora. Cuando amanece va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto y Dios va trabajando en cada uno de nosotros hasta llegar a la medida del varón perfecto. Pero Dios sabía que cuando iba a hacer ese proceso para perfeccionarnos, para llegar a ser vasijas útiles en sus manos, nuestra vida espiritual estaría variando. Cuando encendemos una vela, ella comienza y da su fuego. Cuando encendemos una vela, ella alumbra en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Pero en algún momento de nuestra vida, en algún momento inesperado, se sopla y se apaga, quedando solo el humo. Y dice la Biblia en Mateo 12:22 que la caña cascada, inicialmente compara la caña cascada y luego habla del pábilo que humea no apagará. La caña cascada es mencionada porque crece en las orillas del pueblo de los ríos de Israel. Se usaba para elaborar flautas y era una tarea delicada también, ya que al ahuecarla se podía magullar fácilmente. Si se dañaba no servía como instrumento musical y entonces se quebraba y se tiraba al río. Pero había muchas cañas cascadas, entonces era fácil dañar una y escoger la otra. Mire, la caña cascada o dañada está simbolizada por aquella vida débil, golpeada por la vida, golpeada por la gente, que a veces queda imposibilitada de recuperarse por sí misma. Bastaría un pequeño golpe para terminar de ser destruida. Y actualmente habemos nosotros creyentes como cañas cascadas, delicados, debilitados, sea por la causa del evangelio o porque nuestro carácter te hace así, debilitado. Pero hay un Dios que nos dice: yo te voy a escoger a ti que eres caña cascada, te voy a escoger como un instrumento en mis manos, delicadamente te voy a usar. Voy a cogerte y voy a hacer y mostrarte cosas grandes que tú no conoces. Alguien cuenta que un día iban dos personas, iban cruzando hacia una plaza donde había muchos árboles y muchas plantas, pero uno de los árboles había crecido torcido, estaba apoyado en otro que estaba bien erguido y fuerte. Mira, dijo uno de ellos, qué caído y raquítico está ese árbol, ¿cómo ha crecido tan débil y tan torcido? El otro le contestó, seguramente alguien lo pisó cuando era chico. Es posible que el diablo nos haya pisado, iglesia, nuestra infancia, nuestro pasado, nuestro mundo nos haya pisado. Es posible que alguien aquí, alguien en el mundo lo haya pisado, lo haya destruido y te diga: no vales nada, no importa, estás torcido, no puedes enderezarte, no puedes solucionar esa situación, no puedes hacer lo mismo que hacía antes, aleluya. Pero hoy Dios te dice: Él vino para enderezar lo torcido, fortalecer lo débil, termina lo muerto. Alguien den un aplauso a Jesucristo de Nazaret. ¡Oh, aleluya! Algo quebrado se restaura. Jesús no quebrará tu estado de vida en la que te encuentres en este momento. Lo mismo que hará, como hace con el alfarero, hará con nosotros. Te va a hacer mejor, va a ser más fuerte, vas a comenzar a enderezarte, vas a comenzar a seguir adelante. La Biblia dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el diablo, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Aleluya, nadie podrá sacarnos de las manos del alfarero. Es posible que muchos se hallen como un pábilo humeante. Cuando se apaga, solo hay humo, solo hay señales de humo. El humo es la señal de que algo está recién apagado. Y con un solo soplo, a veces se enciende, pero hay momentos que no. Que te hallas humeando en tu vida, iglesia. Hay tanto por hacer en la obra de Dios, hay tanto por hacer en esta congregación, hay tanto ejercicio por hacer, hay tanto apoyo, y a veces nos hallamos humeando. Iniciamos un programa y no somos constantes porque comenzamos a humear. Iniciamos a ser fuertes en la oración y después nos debilitamos y comenzamos a humear. O nuestra relación que tenemos familiarmente a veces comienza a humear, y todo eso pasa en nuestra vida a veces. Usted era apasionado por agradar a Dios, usted venía a la casa de Dios sin decirle, usted venía sin que el pastor lo visitara, usted oraba más, usted hacía algo, pero ahora solamente tal vez hay humos. Mire, la iglesia de Éfeso trabajaba arduamente.
Usted lee Apocalipsis cuando dice que ellos perdieron su primer amor. Dice: has trabajado por causa de mi nombre, te has guardado de la sana doctrina, no has consentido a esto. Mejor dicho, mantienen la santidad sobre el nombre de Jesús, creen en el Espíritu Santo. Mejor dicho, hacen todo. Pero habían dejado algo: su primer amor. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Si Dios le habló a alguien, usted puede comenzar a orar. Usted mismo sabe si es esa caña cascada, si es ese barro que está fuera de la rueda. Usted mismo sabe. Yo solo vengo como Jeremías a anunciar: así como Él hace con el alfarero, así como el alfarero hace con el barro, va a ser con nosotros. Y si usted quiere venir a este altar, si quiere venir: Señor, amasea mi vida. Señor, dame crecimiento a mi vida. Señor, estoy como una caña cascada. Señor, estoy como un pábilo humejante. Señor, quiébrame. Señor, quiébrame. Señor, quiébrame, Señor. Pero no me dejes quebrado, Señor. Vuélveme a hacer, aleluya. Señor, levántame a niveles espirituales importantes para el reino de Dios. Yo no quiero quedarme apagado. Yo no quiero quedarme quebrado, Señor. Yo quiero que esta iglesia entienda, aleluya, que tú vas a quebrarnos y volvernos a hacer. Pero alguien de esta mañana que haya entendido que el que nos quiebra nos vuelve a hacer. Alguien que haya entendido que usted es un instrumento. El diablo te ha dicho: no puedes ser un instrumento. El diablo te ha dicho: no puedes ser esa vela ardiente. No puedes liderar como quieres que liderar. No puedes seguir alumbrando como quieres que alumbrar. Tal vez el enemigo nos ha dicho: allá los líderes de célula, no viene alguien a la célula, no viene alguien para arrepentirse, no se ha bautizado. Dios dice: yo prometo cumplir mi palabra de quebrarlos y volverlos a hacer, aleluya. Tú vienes orando por ser una vasija llena